incansable promotora de la dramaturgia en el Perú, investigadora, crítico y docente de la juventud. Y muchos de los que están aquí saben muy bien qué es esto, porque en este mismo momento está dando un curso en que hay una gran cantidad de jóvenes que están siendo orientados por ella. Sara Llofré, uno de sus últimos hijos, la revista Muestra, que me llamó la atención que no la ha traído esta vez, para al final también ustedes pudieran adquirir alguna revista Muestra y llevarse pues un importante jalón del teatro peruano. Esto comenzó en la década de los 60, ya les he hablado la vez pasada de la década de los 70, pero les dije que habían precursores en los 60 que habían abierto ese camino. En realidad, en los años 60 fue la vida muy agitada, es una de las décadas más agitadas del siglo pasado. Hubieron muchas transformaciones. Tal vez la más importante para nosotros fue que el 1 de enero del año 59 en Cuba se realizó una revolución que se irradió a toda Latinoamérica. En el Perú también en los años 65 hubieron guerrillas que inquietaron el equilibrio de la vida nacional y que parecían apuntar a un cambio radical en la sociedad peruana y en las relaciones entre la gente pobre y la gente que posee el dinero. Por ir muy rápido para ubicarlos a ustedes que conocen un poco de este tiempo, fíjense que en el 60 se inauguró Brasilia, una nueva clase de capital que ponía Brasil. En el 61 se erigió el famoso muro de Berlín, ¿no?, que dividía las dos grandes facciones que habían en aquel momento. Y ese mismo año asesinan en África a Patricio Lumumba, un gran luchador por las libertades en África. Por variar, en nuestro país en el 62 se da un golpe militar más que concluye el periodo de gobierno de Manuel Prado, pero lo interesante es que con esos años también inician en la convención Hugo Blanco una serie de movimientos que se consideran la raíz de los movimientos guerrilleros del año 65. En el 63, ya van a ver qué importancia tiene el 63 en la trayectoria de Sara Llofré, porque es el año en que ella funda Homero Teatro de Grillos. Es el mismo año que el asesinato de Kennedy. Fernando de la Terry asume la presidencia y hay una oposición a la International Petroleum Company y muchas protestas en el canal de Panamá. Como un ejemplo especial para los jóvenes, en el año 64 Jean-Paul Sartre obtiene el premio Nobel y lo rechaza. Pero sobre todo, para los jóvenes de esa época, en el 63 muere avaliado en medio del río Madre de Dios frente a Puerto Maldonado Javier Heró. Sus restos reposan en el cementerio local. Esa es la tumba de Heró, donde estuve Madre de Dios, tuve la oportunidad de sacar una foto que nos está sirviendo. Pero también hay una inquietud artística muy especial. Se difunde la música de los Beatles, por ejemplo, en el 65, luego en el 78, Fernando de la Terry no acaba superior. Igual que Prado, tiene un golpe militar. ¿De quién? El general Juan Velasco Alvarado. Ese año se toma Talara y se expulsa la International Petroleum Company, nace Petro Perú. Pero también ese mismo año, en mayo, los jóvenes europeos expresaron su protesta contra el orden establecido y se difunde en todo el mundo la idea de un poder joven. En 1969 se da la reforma agraria y el pacto andino. Esa es la década del 60, la década en que llegó al teatro Sara Llofré para bien del teatro del Perú. ¿Qué pasó en los 60 entre los jóvenes de esos años? En el 62, el grupo Alba, de Alonso Alegría, bien llamado Alba porque era de muchachito y era hecho por un joven director muy talentoso, se aparece. En el 63 se funda Homero Teatro de Grillos de Sara Llofré. Y ya culminando la década, en el 68, Carlos Clavo crea Llego, que también es un movimiento juvenil. En el 68 mismo, Carlos Padilla organiza Duende, que también es un movimiento juvenil. Y en el 69, Telva, que es un movimiento también de jóvenes
actores formados por Jaime Lertora, María Elena Alba, Jorge Chiarella, Celeste Viale, que indudablemente hoy en día para ustedes son los patriarcas del teatro, pero en ese momento son los jóvenes efervescentes que van a transformar el teatro. Tanto es así que son estos jóvenes la raíz de lo que se va a llamar después el teatro revolucionario de los 70, ¿no? Y todos sus compromisos políticos, porque en las inquietudes de estos jóvenes está la matriz de todo lo que vino. Sara Llofré del Callao. En 1962, el grupo Alba, dirigido por Alonso Alegría, estrena sus dos primeras obras, En el Jardín de Mónica y Cuento alrededor de un círculo de espuma. Es extraño. Cuando yo vi esas dos obras, siempre me parecieron muy modernas, muy fuertes, muy contemporáneas. Y el tiempo me dio la razón. Hace 2 años, un grupo brasileño puso muchas versiones del Jardín de Mónica. Y hace poco nomás, este año, Diego Laosa ha estrenado Cuento alrededor de un círculo de espuma. Son 2 obras interesantísimas en el proceso de nuestra dramaturgia. Luego, Sara por mucho tiempo adapta cuentos al teatro para niños, hace teatro para adultos, donde repite las virtudes de síntesis y sencillez de su teatro para niños y de una sensibilidad que no va a perder nunca, muy comprometida con los problemas del país. En 1969 gana el concurso de teatro universitario por una obra que conversábamos ahora, ganó como Se administra justicia, pero que originalmente se llamaba El embudo de la ley. Sara Llofré corrobora su capacidad de observación de los efectos nacionales y el aliento humanista de su producción en otras obras más. No voy a enumerar todas: Pretexto, Los tocadores de tambor, Se consigue madera y Al fondo hay sitio. Una obra que siempre me encanta mencionar de Sara, porque expresa una línea muy especial de su producción dramatúrgica, es Una obligación. A propósito de esa obra, que es un desalojo que vienen a hacer, escribe el primer testimonio teatral peruano sobre el abandono del niño y la indolencia de los adultos. La obra es anterior a El muro de la ventana de Gregor Díaz, que es otra de las obras de teatro peruano sobre el niño, ¿no? Hay otras obras sobre el niño en el teatro peruano, pero esta es fundamental porque inaugura el tema. Este año 2011 también Diego Laoz le ha estrenado una obra que aborda el problema de la violación de los niños, pero de eso va a hablar Sara Llofré, porque de todo eso ella va a conversar con nosotros. Sin embargo, muy rápidamente, miren con el ímpetu que llegó a ver el teatro de niños. Es emocionante. Crea el grupo Sara Llofré, Jaime Castro, Alejandro Elbert, Víctor Galindo y Homero Rivera. El 23 de diciembre de 1963, en una clásica fiesta de Navidad para niños, presentan Los Tres Chanchitos. ¿Cuál es el escenario? Un ring de box. Parece que el destino ya la marcaba ella, iba a ser siempre así, luchadora, enfrentándose, ¿no? En un escenario de un ring de box, una obra de teatro para niños, es toda una metáfora. Objetivo. Esto lo he sacado de los textos concretos editados por Homero, ya que no hay acá nada de inclinación. Hacer teatro para niños de la manera más seria e interesante y como actividad anexa a hacer teatro para adultos. Así decía su declaración. Con el tiempo, además, nadie lo llamó mero teatro de grillos, sino simplemente Los Grillos. No voy a leer todo lo que dice ahí, pero miren cuánta letra hay. Es todos los espectáculos que presentaron Los Grillos en los años 60. Es decir, un repertorio de 35 obras que revisaba toda la literatura tradicional de niños. Y comenzaron a editar una serie que se llamó Vamos al teatro con los grillos,
que también es una edición muy especial. Son 4 tomos de las obras de teatro de ellos, y finalmente todo ese largo proceso llegaron a tener un local propio en la Organización San Joaquín, en la calle Pedro Peralta 221, que se hizo tan famosa que hasta la fecha, cuando ustedes van a San Joaquín, todavía hay quienes dicen: se baja usted en el paradero de los Grillos, hasta ahora, ¿no? Ya se volvió un referencial obligado. Pero no solamente con niños hicieron una gran labor. Fíjense, ya en el 64 ponen una obra de un autor realista, pero que marca una revolución en el teatro contemporáneo en Irlanda. Sino que dice: cuento para la hora de acostarse. Y en el 65 trae a una autora extranjera que tampoco se conocía aquí, Gerard Denane, con El sabor a miel, con una gran interpretación después de Aurora Colina, ¿no? En Sabor a miel. Un cierto tic-tac ya es una obra corta de Sebastián Salazar Bondi, y La soltera y el ladrón ponen esos años. Filomena y el poeta de Josefina Hernández, y Abuse usted de la chola, famoso monólogo de Hernando Cortés, que forma parte de su obra Ciudad de los Reyes, y en una interpretación también de Aurora Colina. En 1967 nos abren al teatro latinoamericano más importante, ponen El pagador de promesas de Alfredo Díaz Gómez. Pero para que no haya, un referencial solamente latinoamericano, creo que lo traen de Estados Unidos, ya nos contará ella, América Burra, de Claude Family, que estaba en el Ojo Broadway en ese momento, y que, bueno, venía a Lima, impuesta por el grupo de los Grillos. En el 68 ponen el autor más importante de ese periodo, es Lamobile Rosset, Striptease de Lamobile Rosset, y se atreven con Brecht. Y después hay cosas que hay que decirlas muy rápidamente, pero con seguridad. Cuando yo leí que los Grillos iban a poner La buena alma de Sichuan, dije: ¿de dónde vamos a poder hacer esta obra que es tan compleja? ¿No? Bajan los dioses, además los dioses, tal como yo veía en los gráficos, venían adornadísimos, ¿no? Con vestidos chinos, y además lo presentó en un lugar chiquitito que pertenecía a los exalumnos de Sergio Prado, en el Paseo Colón. Siempre hiciste un teatro grande como el Segura. Cuando vi la obra, comprendí para siempre el gran talento que tiene Sara Llofré. Todo estaba solucionado magistralmente. Los 3 dioses eran más que 3 proyecciones de 3 caras, ¿no? Y alguien hablaba cuando aparecían esas 3 caras. Y un proceso de un teatro minimalista en una obra que exige, en una primera lectura, un gran espectáculo. También pone una obra de Leroy Jones, Deutschland. En 1969, solamente me estoy refiriendo al 60, no voy a hablar de más, pone La excepción y la regla de Bertolt Brecht, y desde entonces se vuelve una de las personas que mayor información maneja sobre Bertolt Brecht en el Perú, y que ha venido celebrando regularmente los aniversarios. ¿Qué significaron los Grillos del 60 para entrar ya a conversar con Sara Llofré? Muchos de sus montajes renovaron la oferta teatral del medio y acercaron a nuevos movimientos como el off-Broadway. Sara Llofré traslada su austero estilo del teatro para niños a sus puestas para adultos. La excepción y la regla, y posteriormente La buena alma de Sichuan, ambas de Bertolt Brecht, colocan en el espacio escénico mínimos elementos referenciales que se valoran por la actuación menos emotiva que reflexiva de los actores. Habría muchas anécdotas que contar, pero Sara Llofré trabajó con una gran actriz, Aurora Colina, que básicamente era una actriz emotiva. La convirtió a fuerza de amistad y amor al teatro en una extraordinaria actriz épica. Verla narrar últimamente a Aurora Colina y recordarme sus primeros años emotivos, cuando Sara le contenía la emoción, me dice
dice cuánto puede hacer una unión fecunda en el teatro cuando se desea verdaderamente crear. De las muestras del teatro peruano vamos a dejar que hable Sara Joffre. Si no sería también poderme hablar larguísimo. De septiembre a diciembre de 1974, hace 37 años a la fecha, Sara Joffre responde a la polémica pregunta de si existe o no un teatro peruano con esta primera muestra. Yo solamente quiero leer esta frase, que es bellísimo, ¿no? Cómo se enfrenta Sara a esto. De repente tomamos conciencia, por allí se daban el lujo de decir, no existe el teatro peruano. Por allá afirmaban, el único autor que hay soy yo. Por el otro, todos negaban, no hay ningún autor. Por allá juraban, ¿qué podemos hacer si no hay piezas? En las bibliotecas públicas y privadas, los autores en sus libros criaban moho. En los cajones de los propios autores, las obras dormían esperando a Cristo. ¿Qué nos quedaba entonces por hacer? ¿Qué piensan ustedes que podíamos hacer? Para esto que estamos haciendo, las ediciones y las muestras. La muestra es una tarea titánica, se mantuvo por un quinquenio en Lima y luego en la sexta pasó a Cajamarca. Se presentaron obras de muchísimos autores peruanos que no eran puestos regularmente. Descentralizó la actividad teatral totalmente. Pero Sara también promocionó el teatro universitario. Ella tiene una colección de libros como este, que son 10 tomos, en los que habla del teatro universitario, de la crítica teatral, de otros aspectos, de los dramaturgos, de otros aspectos del teatro. Esto mucho justamente de la colección del teatro peruano aborda el teatro universitario. Se hacía teatro universitario, pero ella entra a la polémica de cuál debe ser la ruta del teatro universitario. Y ahora que actualmente se desarrollan presentaciones del teatro universitario en diversas provincias, la reorientación de Sara Joffre y su palabra está presente. Su labor editorial con el libro que les he dicho, Vamos al Teatro con los Brillos, los 10 tomos de este teatro peruano, la publicación últimamente de la revista Muestra. Solamente por ahí nomás podemos saber la grandeza de Sara. Se presenta como la revista de los autores del teatro peruano y dice, con el interés de dar fe de nuestra dramaturgia. Y así es como se proyecta actualmente a la juventud. Con el interés de generar fe en el teatro peruano. Sara Joffre viene realizando una incansable y siempre renovada cruzada de animación en todo el país, dirigiéndose siempre a todas las generaciones, pero en especial a la juventud. A este sector siempre naciente ha dedicado a ella en los últimos tiempos ciclos de reflexión e información. Basta saber que uno de los más importantes dramaturgos peruanos, César de María, la reconoce como su maestra. Generosamente, ella lo invitó a acompañar sus obras en el segundo tomo de la histórica colección de teatro peruano, cuando César de María era muy conocido en su casa, y bueno, y en el lugar de San Joaquín, que siempre paraba, ¿no? Eso es la generosidad de un maestro que siempre ha estado presente en Sara Joffre.